¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy tenemos en nuestra sesión redacción de textos y dentro de la redacción de textos vamos a ver un poco de lo que es ortografía y puntuación. En realidad es específicamente un signo de puntuación que es la coma y bueno, en cuanto a ortografía también revisando el temario también nos corresponde pues lo que es clasificación de palabras según el acento. Entonces, primero vamos a desarrollar aquí la coma, porque es lo que se considera también dentro de la redacción de textos. Si bien es cierto, no es el único signo de puntuación, porque también tenemos el punto y coma, tenemos el punto, que son, digamos, los más básicos. Pero existen incluso dentro de estos signos otros que nosotros podríamos considerar, los signos de admiración, interrogación, entre otros. Pero la coma es el que se suele, el punto también, ¿no? Es el que se suele usar bastante dentro de las oraciones. Y muchas veces no sabemos dónde colocar la coma o no sabemos si lo que estamos aplicando es lo correcto o qué coma es la que estoy colocando. Entonces, la coma más típica, la más clásica, la que seguro tú la conoces recontra bien, es la coma enumerativa, ¿no? Porque es la que uno la usa desde siempre. Y la identifico facilísimo porque enumera los elementos. Ojo que estos elementos deben ser afines, es decir, por lo general debe tener la misma categoría gramatical. Cuando hablamos de categoría gramatical nos referimos a que estoy separando mediante la coma enumerativa sustantivos, separo adjetivos, separo pronombres, etcétera. En este caso, estoy separando, si nosotros nos damos cuenta y leo el ejemplo, Kimberly García, Daniela Rosas y Ariana Orrego son algunas de las deportistas que clasificaron a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Entonces, lo que estoy haciendo es separar nombres, es decir, estoy separando sustantivos. Y en el caso de la primera coma que he usado, pues mantiene esta misma categoría porque tanto Kimberly García como Daniela Rosas son sustantivos. Ahora, al final, antes de Ariana Orrego, como nosotros podemos verificar, pues ahí luego tengo y, que es una conjunción. Entonces, ahí yo no le puedo colocar de ninguna manera le podría colocar nuevamente una coma, porque recordemos que esta coma, pues, no se coloca antes de la conjunción y por esa razón es que ya al final, en el último elemento enumerativo, simplemente coloco la conjunción. Tenemos a continuación otro ejemplito y nos dice en el ejemplo, escoge la fruta que quieras, pesa la que llevarás y págale al vendedor. Tenemos ahí que se separa cada acción que debe realizar la persona con la coma enumerativa. Y de igual manera nosotros tenemos en este caso esta comita que está enumerando elementos, como ya sabemos, por esas razones que se llama enumerativa, valga la redundancia, está enumerando verbos o sintagmas verbales, porque en realidad propiamente verbos sueltos no lo son, pero sí son estructuras constituidas como teniendo en un núcleo a un verbo. Entonces son sintagmas verbales. Muy bien, pasamos a la otra coma. No, todavía tenemos aquí un error que se suele cometer, que se suele tener con la coma enumerativa, que es justamente la conjunción y, ¿no? Que es la que nosotros a veces se suele colocar. Ya habíamos buscado las llaves en la sala, en la habitación y en la cocina. Al final, si es que estamos enumerando elementos, yo no lo debo de colocar, no se debe colocar la coma antes de la conjunción final, siempre y cuando estemos enumerando elementos. Pero si nosotros agarramos un libro, vemos una página, un libro en PDF, nos vamos a dar cuenta que en algunos casos existe una coma antes de ir, pero en este caso puede estar uniendo una proposición distinta, es decir, una oración, una idea distinta. Y en ese caso sí podríamos colocarlo, pero ojo, ya no estaríamos hablando de una coma enumerativa, porque ya no enumera elementos, como hemos dicho, que es la función de esta coma.
Muy bien, tenemos justo la excepción de la coma antes de i. Vamos a ver un primer ejemplo. Resolvió algunos problemas de los cursos. Muy bien, ahí tenemos. Y, ay, perdón, de los cursos. A ver, lo voy a correr un ratito. No se ve esta parte. Ok, ya está. Resolvió algunos problemas de los cursos de álgebra y geometría. A esto me refería con que estamos hablando de una proposición distinta. Hasta el momento donde está la coma, para entenderlo mejor en un caso explícito, concreto, hasta geometría estoy enumerando elementos, ¿no? Que son los cursos, álgebra y geometría. Son elementos que obedecen a la misma categoría gramatical porque tenemos dos sustantivos y por lo tanto cumple con la función, con el objetivo de esta coma, que es enumerar elementos y los estoy enumerando precisamente. Sin embargo, estoy colocando una coma antes de la conjunción y hace un momento la regla me decía que no debería de colocarla porque es algo incorrecto. Sin embargo, esto es lo clásico de nuestro idioma, que tiene sus reglas, pero también tiene sus excepciones, lo cual genera a veces una dificultad para entender las reglas gramaticales, las reglas ortográficas, sintácticas de nuestro idioma. Entonces yo le coloco antes una conjunción y, pero ¿por qué razón? Es lo que tenemos aquí. La coma antes de una conjunción, que en este caso es la conjunción y, indica la jerarquía entre los elementos que se están anunciando. Y salió con sus amigos a jugar básquet. Es decir, nosotros nos podemos dar cuenta que son dos proposiciones distintas. Recuerda que una proposición es una idea. Mi primera proposición, o también mi primera idea, si yo lo quiero llamar, es que resolvió algunos problemas de los cursos de álgebra y geometría. Esa es una primera idea porque incluso está encabezada por el verbo resolver. Mi segunda idea es que aparte de resolver los problemas, ha salido a jugar fútbol con los amigos. Es mi segunda proposición, pero ya estoy mencionando una proposición distinta a la anterior, que es la que tiene que ver con los cursos. Para mencionar algo que yo quiero adicionar, que yo quiero agregar, definitivamente entra ahí un conector como tal de adición y por lo tanto sí puedo colocarle la conjunción y, pero es muy distinto si yo retrocedo a lo que decía anteriormente y en la cocina, ¿no? Porque es una sola idea, si nos damos cuenta. Ya habíamos buscado las llaves en la sala, en la habitación y en la cocina. Estamos hablando de lo mismo, que es buscar las llaves en tres lugares distintos. Por eso es que al final no le coloco esa comita antes de la conjunción y, porque es una sola idea. Es decir, estamos frente a una oración simple. En cambio, en este ejemplo es una oración compuesta porque mantiene más de dos ideas o también podemos llamarle más de dos proposiciones y por lo tanto esa y sí está permitido porque tengo que agregar definitivamente la segunda proposición o la segunda idea como lo querramos llamar porque significa exactamente lo mismo. Vamos a ver el ejemplito 2. No sé si llevar paltas maduras o comprar paltas verdes y esperar a que maduren naturalmente en casa. Aquí también vemos una excepción. Si nos damos cuenta, la coma antes de la conjunción, en este caso la conjunción es o, ya no es una conjunción de adición, sino es una conjunción disyuntiva. La conjunción disyuntiva, que puede ser o, puede ser u, puede ser también bien, aunque nosotros no solemos usar esa conjunción, me permite de alguna manera que yo opte, que yo elija entre algunas opciones, ¿no? Y las opciones son que bien me llevo una paltita madura o bien una palta verde. Pero sí está permitido que yo le coloque una coma antes de la conjunción que indica la jerarquía entre los elementos que se están anunciando. ¿Ok? Y esperar a que madure naturalmente en casa. También está correctamente aquí puntuada, a pesar que colocamos la conjunción antes del la O. Entonces, para acabar, la coma enumerativa se usa para separar, perdón, elementos del mismo tipo.
a lo que yo decía hace un momento que pertenece a la misma categoría gramatical, es decir, podemos separar sustantivos, adjetivos, verbos, sintagmas verbales, etcétera. Muy bien. Ok, aquí tenemos una coma de circunstancial o de movimiento circunstancial. Tenemos por acá, en un museo de Arequipa se exhiben los restos de la momia Juanita. Ahí lo tenemos y la versión corregida está por aquí en un museo de Arequipa y ahí tendría que ir la coma, porque tengo que colocar la coma para delimitar un complemento circunstancial, como dice acá. En este momento el complemento circunstancial es de lugar, pero podría separar un circunstancial de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, etcétera. Por ejemplo, si fuera de afirmación, yo podría decir efectivamente, coma, encontraron los restos de la momia Juanita en Arequipa. Entonces, siempre que haya un circunstancial, de cual sea el tipo, posteriormente a esto yo le coloco una comita. Se está empleando la coma para delimitar un complemento circunstancial que está antes del verbo. Y aquí vemos el verbo que es exhibir movido de su posición habitual, que es al final de la oración. Claro, porque tenemos una oración que está en desorden, porque como dice aquí en el elipse, lo clásico es que yo vea un circunstancial en el predicado, es decir, al final de la oración. Como lo hemos cambiado de orden, por eso es que yo coloco una comita. Ejemplo 2. La reconocida violinista durante el evento nos deleitó con su música. Cuando el circunstancial se mueve al medio de la oración antes del verbo, también se marca con comas. Entonces, no solamente el circunstancial puede estar al inicio, sino también puede estar en el medio, o la clásica que es cuando se encuentra al final. Pero al final ya no le coloco necesariamente las comas porque es como habitualmente va. La reconocida violinista durante el evento tenemos un circunstancial de tiempo y para poder enmarcar este circunstancial de tiempo le coloco antes y después las comas, porque desde que inicia hasta que termine el circunstancial nos deleitó con su música. Muy bien. La coma con movimiento circunstancial que tiene un error clásico, un error frecuente. Para relajarse, meditará 5 minutos luego de levantarse. Esta oración no está correctamente puntuada. Vamos a ver por qué. Si el complemento circunstancial se ubica al final de la oración, no se debe delimitar con comas, porque hemos dicho, recuerden chicos, que el complemento circunstancial, o sea, lo típico, lo clásico, es que el complemento circunstancial esté al final de la oración. Esto es lo clásico. ¿Por qué razón decimos eso? Porque lo clásico es que nosotros veamos una oración cuyo sujeto está al inicio y luego sigue el predicado. Esto es lo típico. A esto estamos acostumbrados a ver, ¿no? Un sujeto y luego un predicado. Y el predicado está conformado por el núcleo, que es un verbo, el objeto directo, el objeto indirecto y el complemento circunstancial, si es que lo tuviese cualquiera de estos elementos. Pero el complemento circunstancial está al final. Entonces yo solamente voy a colocar este tipo de coma siempre y cuando se altere el orden. Por lo tanto, el circunstancial, para que se coloque la coma, podría estar al inicio, o podría estar al medio más nunca al final, porque al final es como típicamente se escribe y no requiere signo de puntuación de coma. Muy bien. La coma de movimiento circunstancial se utiliza para delimitar los complementos circunstanciales que se ubican antes del verbo en posiciones no habituales. Decimos no habituales, repito, porque es al inicio o al medio de la oración. Ahora tenemos la coma vocativa. La coma vocativa es típica, es clásica dentro de las expresiones y va a separar, va a aislar al vocativo, porque el vocativo es un elemento extraoracional. Cuando decimos que es un elemento extraoracional, nos referimos extra, fuera, ¿verdad? Que está fuera de la oración. Por lo tanto, el vocativo no pertenece ni al sujeto ni al predicado, sino es simplemente es un elemento, digamos, que se ha invitado a alguien pero que no forma parte de ningún grupo, ni sujeto y predicado, pero para poder separarlo,
yo le coloco una comita después del nombre o después de del vocativo que hace alusión a alguien y se usa como para poder yo referirme a esa persona o a ese ser, ¿no? Ejemplo, abuelo, invítanos un helado de chocolate. Como yo me refiero, me dirijo al abuelo, entonces detrás del abuelo yo coloco la comita. Se está formulando una pregunta dirigida al abuelo. ¿Ok? No tenemos una pregunta indirecta y va seguida de la comita. El vocativo en este caso es abuelo. En el ejemplo 2, también el vocativo puede estar no solo al inicio de la oración, puede estar al medio. Debes estudiar las reglas de uso de la coma. Miguel, como en este caso el vocativo está al medio porque yo me dirijo a Miguel, entonces tengo que aislar el vocativo con comitas. Para poder aislarlo, yo necesito colocar dos comas. Y puede darse el caso que también el vocativo esté al final de la oración y sería inverso a lo anterior, ¿no? Yo podría decir, debes estudiar las reglas de uso de la coma antes del examen, coma Miguel. Y ahí estoy aislando tranquilamente el vocativo que está al final de la oración. La coma vocativa se utiliza para separar la entidad a quien va dirigido el mensaje, es decir, a quien yo le hablo, digámoslo así, con palabras mucho más sencillas. Tenemos la coma de aposición explicativa. Esta coma de aposición, o también llamada coma positiva, es aquella que de alguna manera me va a indicar una descripción, una información, una característica del núcleo del sujeto. Yo tengo aquí el núcleo. Don Pepe, mi vecino, ganó un viaje a Machu Picchu en un sorteo. El sujeto sería Don Pepe, ¿no? Porque yo hago la típica, la clásica pregunta que te han enseñado desde, no sé, primera de primaria. ¿Quién ganó un viaje a Machu Picchu en un sorteo? Y mi respuesta sería Don Pepe, mi vecino. Esa es la respuesta. Perfecto. Ahí en esa parte de la oración que es el sujeto, yo tengo una descripción. La descripción es que ese señor Don Pepe es mi vecino. Por lo tanto, ese vendría a ser la posición, porque la posición es una descripción del núcleo. El núcleo es Don Pepe y la descripción es mi vecino. Lo aíslo entre comas, le coloco una coma antes y después, y ahí sería la manera correcta. Podría estar también la posición no solo al medio, sino podría estar también al final de la oración. Pero vamos a ver un ejemplo que también esté en el medio, que es lo típico. Lionel Messi, la pulga, es uno de los mejores futbolistas del mundo. Aquí tenemos una coma que en este caso está describiendo también al núcleo y me dice el seudónimo y por lo tanto el apodo. Por lo tanto, yo estoy aislándolo con, entre comas, la pulga. Podría tranquilamente decir también, es uno de los mejores futbolistas del mundo. Lionel Messi, coma la pulga. Bueno, y en este caso ya no iría dos comas, ¿no? Coma la pulga, punto, porque ya acaba la oración. Muy bien, es como vemos aquí al final, que la coma apositiva, explicativa, también se puede colocar al final de la oración, como lo acabo de decir hace un momento. La coma de aposición explicativa se usa para delimitar un enunciado equivalente a una frase sustantiva. Ya está. Por otro lado, tenemos una coma de inciso. ¿Qué sucede, chicos, con la coma de inciso? La coma de inciso es aquella expresión que no necesariamente debe estar en la oración. Es decir, si yo anulo el inciso, lo que está dentro de la coma, no afecta para nada la oración, da igual si está o no está. Pero yo la uso la coma si es que estoy redactando, no sé, para crear mayor realce, para hacer mayor énfasis, para darle mayor interés a mi expresión. Y por esa razón es que yo uso la comita, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi ejemplito. Y dice, según sus amigos, Adriana ha aprobado este curso tan complejo porque estudió bastante durante todos los bimestres. Y tranquilamente yo podría irme de frente, ¿no? Y decir,
Adriana ha aprobado este curso tan complejo porque estudió bastante durante todos los bimestres, porque esa es la idea central, que ella ha aprobado, es lo que me interesa. Ahora, podría omitir tranquilamente según tal, según mis amigos, según sus padres, etcétera. Como no es algo trascendental, como no es algo importante, sino es una trivialidad, entonces yo le coloco mi coma porque esa es la coma de inciso. Si tapo este inciso, la oración sigue teniendo el mismo sentido. Entonces, es una manera que yo la identifique, ¿no? Se delimita entre comas la información adicional, es decir, que no forma parte del mensaje central y que si no está presente no afecta en nada a la oración. Puedo tener el inciso también en el medio, como podemos ver el ejemplito 2. Los gatos, los gatos, lo creas o no, tienen la capacidad de ver en la oscuridad. Pero si yo leo el ejemplo 2 de la izquierda, si te das cuenta, incluso ahorita dudé a leerlo porque no tiene las comas. A veces suele escucharse cuando uno coloca los signos de puntuación. Yo a veces escucho y me dicen, ay, pero igual suena, ¿no? Da lo mismo, una coma, un punto, lo mismo dice. Sí, o una tilde. A veces sí lo mismo dice, pero a veces no, ¿no? Puede cambiar el sentido de la oración mucho. Y bueno, sí es definitivamente importante porque por algo están los signos de puntuación. ¿No? Por ejemplo, yo en el ejemplo, valga la redundancia, 2 del lado izquierdo, donde no está corregido, es un poco complicado leerlo porque está todo corrido, ¿no? Los gatos lo crean como que no tiene mucho sentido. Ahí ya uno tendrá que ser capaz de saber pausar para darle mayor coherencia a la oración. Sin embargo, en la versión corregida sí se superentiende. Los gatos, lo creas o no, y yo le hago la pausa porque ya está la coma y la entiendo súper bien. Tienen la capacidad de ver en la oscuridad. La información que no es central para entender la oración se delimita entre comas. Es la coma de inciso. Porque si yo saco lo creas o no, dice lo mismo, ¿no? Entonces, no necesariamente puede estar ahí, puede que esté ahí, puede que no, y la verdad es que da igual, ¿no? Da igual porque no afecta en nada. Pero como yo quiero hacer mi redacción más agradable, más interesante, que llame más la atención, yo utilizo una comita de inciso, porque recuerda que lo que nosotros estamos viendo ahora son algunas técnicas de redacción que nosotros vamos a considerar. Bien, por otro lado, tenemos el error frecuente de inciso, dice. Solo un candidato, de acuerdo con las encuestas, cuenta más del 40% de intención de voto. Ajá. ¿Por qué esta oración está mal puntuada? Dice, debe delimitarse todo el inciso. Y la versión correcta sería esto, ¿no? Solo un candidato, y ahí es el inicio del inciso. Yo lo voy a resaltar aquí en la que está con error, a la izquierda. Este es el inicio del inciso. Pero si yo le pongo ahí la comita, da a entender que el inciso es este. ¿Cierto? Y luego, bueno, continúa la oración. Pero el inciso inicia cuando yo digo de acuerdo a las encuestas. ¿Por qué el inciso no puede ser solo un candidato? Porque recuerda que el inciso puede estar presente o puede no, y me da igual porque no cambia el sentido de la oración. Pero si yo anulo solo un candidato, sí cambia el sentido de la oración porque es una parte importante de esta porque habla acerca del porcentaje, las encuestas. Entonces yo no puedo anular esa expresión, pero sí tranquilamente puedo anular la que debería estar entre comas, que sí es el inciso, ¿no? Que es lo que vemos aquí al lado derecho, que está subrayado incluso, de acuerdo con las encuestas. Y tranquilamente yo podría decir, solo un candidato cuenta con más del 40% de intención de votos. Y si lo digo así, pues ya no tuviese ningún inciso, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. La coma de inciso se usa para marcar información no necesaria para la comprensión del mensaje de la oración. Muy bien. Ejemplo 1.
Carlos y Renzo prepararon la cena. Gabriel y Mario el postre. Aquí estamos frente a una coma que reemplaza el verbo. Esta coma que reemplaza el verbo se llama coma elíptica. Es una coma típica, una coma clásica. Me atrevería a decir que se usa tanto como la enumerativa. Y cuando uno redacta y cuando hace referentes de redacción, que también forma parte de temas de habilidad verbal, se suele usar mucho estas comas elípticas. Entonces, esta me va a servir para que yo reemplace al verbo. Carlos y Renzo prepararon la cena, Gabriel y Mario el postre. Para ya no hablar mucho, porque mira, me he pasado media hora hablando sola, ¿no? Lo que pasa es que hoy tenemos mucha teoría. Entonces, la teoría de todas maneras siempre sirve, porque si no, ¿cómo hago la práctica, no? Entonces, como es redacción, hay que manejar algunas cositas, algunas teorías, algunas reglas, definitivamente, para poder aplicar en la redacción. Entonces, para callarme un poco y no aburrirlos, esa comita, chicos, ¿a qué palabra reemplaza? Ujú. Ya está, excelente. Tenemos dos ideas distintas. André, Mariana y César. Tenemos cuatro ideas, tres iguales, una distinta, ¿no? Ujú. Mm, ajá. Bueno, no lo leí bien. Todas están iguales. Ujú. Ok. Leí mal al inicio. Entonces, correcto, chicos. Todos los que me dicen es correcto, reemplazan al verbo prepara. Prepararon en este caso, ¿no? Carlos y Renzo prepararon la cena, Gabriel y Mario prepararon el postre. Es una coma elíptica porque está reemplazando al verbo preparar. Ya está. Excelente. Tenemos el ejemplo 2. En Inglaterra se habla, perdón, inglés británico. Y en Australia, se habla inglés australiano, ¿no? Estoy reemplazando el verbo. Si nos damos cuenta, acá siempre va a tener un punto y coma porque ya estoy hablando de otro sujeto, ¿no? De otro elemento. En el ejemplo uno ya estoy hablando de Gabriel y Mario y en el ejemplo 2 de Australia, perdón, de Australia. Entonces, si nos damos cuenta, hay siempre el signo de puntuación va a ser el punto y coma. Ahora, si yo no quiero poner el punto y coma, no hay ningún problema porque también lo podría reemplazar tranquilamente por una conjunción y es exactamente lo mismo. Pero si ya le pongo el punto y coma, eso sí, ya no le puedo poner la conjunción y o viceversa. Pero eso no tiene nada que ver con la coma. La coma es la elíptica, no el punto y coma, ¿no? Muy bien. La coma de reemplazo del verbo, o también llamada coma elíptica, recuerden, se utiliza para sustituir a un verbo empleado previamente, de tal manera que se pueda evitar la redundancia, como por acá me puso André, que para que ya no se repita, ¿no? Es decir, para que ya no redunde. Y por lo tanto, yo ya evito colocar nuevamente la palabra, sino simplemente pongo la coma. De repente quiero no escribir tanto, sino quiero escribir algo corto, quiero ahorrarme en escribir un verbo, le coloco la coma elíptica. Vamos a resumir, a recapitular la información. Tenemos la coma de aposición o también llamada apositiva. Se utiliza para delimitar aquella forma parte de una descripción del núcleo. Por eso es que es equivalente a una frase sustantiva o en algunos casos adjetival. La coma de inciso puede estar o no puede estar presente en la oración y si yo la saco no afecta para nada el significado, el sentido de la oración, sigue manteniéndose con la misma coherencia, o sea que no es necesaria en palabras más sencillas. La coma reemplazó el verbo, que es la que acabamos de hacer. Es una coma también llamada elíptica y se usa para poder evitar la redundancia de términos, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, con esto hemos acabado
Y nos vamos a ir por acá porque esto es pura teoría. Voy a dejar un ratito de compartir para volver a compartir. Ujú. Ya, el punto número uno, entonces, chicos, fue la coma. Y vamos a ver el punto número dos, que también se encuentra dentro de redacción de textos, que es la clasificación de palabras según el acento. Ok, ahí tenemos otro tema, otra consideración para poder manifestarlo dentro de la redacción de textos. Y esta es la clasificación de las palabras según el acento, que esto seguramente tú lo recuerdas, es algo clásico, es algo básico y de igual manera lo vamos a recordar. Tenemos las palabras oxítonas o comúnmente llamadas agudas, ¿no? Yo las reconozco porque tienen la fuerza de voz en la última sílaba y las voy a tildar siempre y cuando terminen en cualquier vocal y en solo dos consonantes, ¿no? Que es N o S. Por eso es que a modo de mnemotecnia yo suelo decir, bueno, una manera de que tú la identifiques es, ay, voy a volver a compartir para abrir distinto, permítame un minutito. Ujú. Ya, ahora sí mejor. Ya, y a modo de mnemotecnia nosotros podemos recordar como no se ve. Yo a veces le digo, chicos, ya, entonces las agudas las tildo cuando no se ve. ¿Por qué no se ve? Bueno, cuando termine en N, cuando termina en S o cuando termina en vocal, ¿no? Y entonces tú te acuerdas, no se ve y ya sabes que la voy a tildar siempre y cuando acabe en N, S vocal. Tiene sus excepciones, luego la vamos a ver. Por eso yo veo mis ejemplos, colibrí termina en vocal, lleva tilde, ciprés termina en S, lleva tilde, ardor termina en R, no lleva tilde. Y los tres, obviamente, que son agudas porque lleva fuerza de voz en la última sílaba, ¿verdad? Colibrí, la fuerza de voz, el acento prosódico, la sílaba tónica, como le querramos llamar, es en la última sílaba, ¿no? Colibrí. De igual manera, ciprés, la sílaba pres. Y por último, ardor, la sílaba dor. Entonces nos damos cuenta que las agudas forman parte, tienen su fuerza de voz en la última sílaba y yo las voy a tildar siempre y cuando se cumpla esta regla de no se ve. Pasamos a las palabras paroxítonas o comúnmente llamadas graves o también llanas, aunque creo que llanas está un poco ya no muy usado. Las voy a tildar, las voy a reconocer porque tiene la fuerza de voz o el acento o la sílaba tónica, como lo querramos decir, en la penúltima sílaba. Ahora, si yo ya memoricé que las agudas se tildan cuando no se ve, ya todo lo que viene es súper fácil, ¿ya? Porque las graves las voy a tildar, en este caso es lo contrario. Cualquier consonante que no sea, no se ve. Es decir, que no sea ni N, ni S, ni ninguna vocal. Cualquier otra consonante que no es ni N ni S lleva tilde, ¿no? Por eso vemos folder, lleva la fuerza de voz en la perdón, en la penúltima sílaba, que es la sílaba fol, la sílaba fe y la sílaba ba. Acá hay que hacer un alto, digámoslo así. La palabra avaro es una palabra de doble acentuación. Porque, ¿qué quiere decir esto? Porque la RAI dice que la palabra avaro es una palabra de doble acentuación debido a lo siguiente, que si yo lo pronuncio como lo estoy pronunciando en este momento y yo me he acostumbrado a pronunciarlo así, de repente ustedes no, o de repente sí, igual a que yo lo estoy haciendo, sería una palabra, ya no sería una palabra grave, sino ¿qué palabra sería, chicos? Si yo digo avaro.
Ujú. Bien, Andrés, Josué, Saraí, ajá. Ya, yo creo que hay que considerarlo así. Ya, al final mejor lo digo. Entonces, correcto, ¿verdad, chicos? Sería una palabra esdrújula, porque yo digo avaro, uro sería la última, va sería la penúltima y a sería la antepenúltima sílaba. Entonces sería una palabra esdrújula. Sin embargo, si tú pronuncias esta palabra avaro, también está permitido. Aquí la diapo se ha ido por la forma de pronunciar como la segunda, ¿no? Que acabo de decir. Avaro. Si yo digo avaro, es una palabra grave. Pero si yo la tildo y digo avaro, recuerda que sería una esdrújula. Pero ¿cómo sé cuál de las dos es? Es que habría que ver dónde está situada si tiene o no tiene tilde, número uno, y número dos, recordar que es una palabra que de las dos formas la RAE lo permite, ¿no? Porque es una palabra de doble acentuación, por eso digo. Muy bien, chicos. Nos vamos a esdrújulas. También se llaman proparoxítonas. Parece un trabalengua, ¿no? Pero así se les llama. Lleva fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Ya está. Por eso te decía que si la primera te memorizas, la segunda es lo contrario y la tercera y la cuarta ya no te hace problemas, porque todas se tildan, sin excepción, no importa si acaben en N, S, M, lo que sea, no interesa, todas llevan tilde, pero sí tengo que ubicar bien la fuerza de voz. En este caso es en la antepenúltima, ra, y aquí sería rio. Ya está. Luego tenemos, chicos, las sobresdrújulas o también llamadas superproparoxítonas o también se les conoce como preproparoxítonas. Y bueno, lleva fuerza de voz antes de la antepenúltima sílaba y al igual que las esdrújulas, todas llevan tilde. Recuérdamelo en la sílaba cuer, que es antes de la antepenúltima, y en la sílaba y. ¿Qué sucede con estas palabritas? Que aunque tú las has visto desde toda tu vida, te la han presentado, hay algunos que todavía no logran comprenderla, ¿no? Y dicen, uy, yo no la entiendo, ¿no? La veo cada rato, la he visto toda mi vida, pero no entiendo el tema. En primer lugar, recuerden, chicos, que lo que yo cuento es de derecha a izquierda y a veces se suele contar de izquierda a derecha, como es comúnmente hablamos o escribimos. Entonces yo voy a empezar por aquí, por la derecha. A ver, voy a ver el comentario. Claro, también lo puedes recordar así, ¿verdad, André? Sega, lo pongo por aquí. Entonces, bueno, si lo cuento, justo ahí, ¿no? Iba a llegar. Si yo lo cuento de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, eh, ya está todo ok, ¿no? Si lo cuento al revés, pucha, que me logro todo, ¿no? Porque voy a considerar una esdrújula como que es aguda o una sobresdrújula y ya, y me hago todo un problema. Entonces, yo voy a contar de derecha a izquierda, o sea, de atrás hacia adelante, si lo quiero decir así. Acá está la aguda, la grave, la esdrújula y la sobresdrújula. Como me puso acá André, es cega, ¿no? Comúnmente nosotros más fácil lo identificamos así. Cega, ¿no? Para que te acuerdes. Es a modo de una mnemotecnia, ¿no? Hay en muchos casos, nosotros se puede aplicar mnemotecnias, por ejemplo, en la regla del serrucho, ¿no? Se aplica mnemotecnia, seguro también en mate, con el profe. Y por supuesto que también en letras hay mnemotecnias, ¿no? Para poder memorizar ciertas, ciertas reglas. Sí, Rodrigo, todas las sobresdrújulas van a tener, por lo general, una manera de exponerlas es porque son enclíticos, ¿no? Están acompañados de pronombres enclíticos. Por ejemplo, aquí vemos dos enclíticos, ¿verdad? Acá también. Entonces, sí, porque son reflexivos, ¿no? Y efectivamente yo los reconozco porque son enclíticos. Pero puedo formar una esdrújula también con enclítico. Supongamos que yo dijese, recuérdalo. También tengo yo un enclítico, que es lo.
¿no? Pero ya no es una preproparoxítona, no es una sobreesdrújula, sino es una esdrújula, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima. Aguda, grave, esdrújula. Entonces, sí me sirve como guía que si yo tengo un enclítico, le voy a prestar atención porque digamos que es más que seguro que sea sobre esdrújula, pero igual hago la revisión porque de repente es una esdrújula, ¿no? Mm, la primera sílaba la tilde. A ver, en graves. Ya, eso sucede justo porque lo estamos contando, hija, de izquierda a derecha, que es como no debemos contarlo, ¿ya? Para responderte ahí, Saraí. Esa es la manera como no debemos contarlo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Es lo de aquí, ¿no? Lo de Sega. Porque si yo de repente digo, voy a borrar esto, o lo dejo acá, recuérdalo, creo que no hay ningún problema. Porque si no, parece que, tal como tú lo mencionas, ¿no? Pareciese que no sé, por ejemplo, las graves, si yo lo cuento de izquierda a derecha, está muy bien, excelente la pregunta. Si yo lo cuento de repente de izquierda a derecha, ojo, yo diría que esta es la última, ¿no? O la primera, la segunda, no sé cómo lo podría decir. Si yo cuento de izquierda a derecha, para mí este es uno, luego viene dos, luego viene tres, luego viene cuatro, ¿no? Y así lo cuento. Si yo lo identifico así, entonces para mí, vamos a imaginar, es grave, ya, ok, listo. Pero surge una confusión, porque si yo sigo contando de esta manera, cuento este es uno, este es dos, este es tres y este es cuatro. Aquí es grave y tiene acento en la uno, digámoslo, ¿no? Y aquí es esdrújula, pero también tiene acento en la uno. Entonces yo diría, pero, ¿qué es lo que justo tú me comentas, ¿no? Total, la uno, profe, no la entiendo, ¿no? No le entiendo absolutamente nada, creo que nos está estafando. ¿La uno es grave o es esdrújula? Porque si lleva la fuerza de voz en la primera sílaba, en algunos casos es grave como tipo folder y si lleva en algunos casos es esdrújula y está en la misma posición, ¿no? Es la número uno, digámoslo así. Y en este caso ráfaga es esdrújula, entonces termino por confundirlas peor. Por eso es que lo que tenemos que hacer, chicos, es contar, que algunos sí ya acá lo identificaron como Sega, lo tengo que contar de derecha a izquierda, a eso me refiero, ¿no? O sea, uno sería al final y voy retrocediendo, ¿no? Dos sería aquí. Tres es acá y cuatro es acá. Entonces, si es así, sí cumplo con ello, ¿no? Porque, por ejemplo, yo diría, eh, no sé, a ver, un color acá. Yo diría de repente aquí, colibrí sería uno, bri, perdón, sería uno, li sería dos y co sería tres, ¿no? Entonces, con esto digo que colibrí tiene la fuerza de voz en la sílaba uno, que esto sería lo mismo a decir en la última sílaba. Ah, pero si yo digo folder, tiene la fuerza de voz en la sílaba 2 ahora, ¿no? Y esto sería la penúltima sílaba. Ráfaga tiene la fuerza de voz en la sílaba 3 y esto sería la antepenúltima, ¿no? Porque la última es la uno. Si yo lo cuento de derecha a izquierda, la penúltima sería la sílaba 2, la antepenúltima sería la sílaba 3 y antes de la antepenúltima sería la sílaba 4, como en el orden de acá, de derecha a izquierda. La clásica pregunta que a veces me dicen, profe, ¿y si hay hacia atrás, hay sílabas 5, 6, 7, 8, ¿cómo le llaman? Sí, seguramente que sí pueden haber, ¿ah? Palabras súper largas, ¿no? No sé, compuestas, pero no tiene una clasificación dentro de nuestro idioma. Podríamos tomarlo como, no sé, antes de sobredrújula o una denominación así súper general, pero no está clasificada, ¿ya? Así que ya no nos centremos en ello, solamente es que está hasta la sobresdrújula, ¿no? Ujú. Muy bien, justo te iba a preguntar si se llegó a entender. Gracias. Muy bien, excelente. Está muy bien, chicos, las preguntas, porque es la manera que nosotros podemos entender el tema, ¿no? Y la idea de la academia es que podamos disuadir todas las dudas que nosotros tengamos, que siempre, por eso les decía a veces. Ay, pero
no sé, clasificación de palabras Yala, ¿no? Yo ya me lo sé. Y no sé, tildación diacrítica también recontra Yala. Pero a veces hay cositas que sí se nos pasa o que de repente en su momento no hemos logrado aprenderla del todo bien. A veces por la premura de la explicación o de repente, no sé, ¿no? Tantas cosas externas. Y bueno, vamos avanzando en los grados, vamos avanzando en los estudios, pero nos sigue faltando algunas cosas, ¿no? Al igual que en mate y en otras áreas, seguramente lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces esa es la idea, ¿no? Que nosotros contemos para salir de aquí, es que nosotros recuerda que tú tienes que contar de derecha a izquierda, ¿no? E incluso tú puedes simular, ¿no? Por eso es EGA, ¿no? A, G, E, A, o aguda, grave, esdrújula, y ahí lo vas diciendo, ¿no? Y identificar, porque aquí lo que importa es la fuerza de voz, que viene a ser el acento, ¿no? Eso es la idea, que nosotros podamos identificar bien, porque si identificamos mal el acento, también ya todo hicimos mal. Lo malo, esto es digamos, nuestro nivel, más o menos pollito, ¿no? Lo malo es que, por eso algunos me dicen, ay, profesora, yo odio, ¿no? Las reglas, no las quiero, me aburre, porque tiene a veces sus excepciones. Entonces, con la justa yo me aprendí las reglas, ya acabé por aprendérmela y pucha, que encima vienen las excepciones, ya te pases, pues, ¿no? Pero tiene sus excepciones, lamentablemente. Tenemos la primera. Si las palabras agudas terminan en S precedida de otra consonante, no llevan tilde, porque hemos dicho lo siguiente, ¿no? Si yo subo, permítanme, por favor, yo subo y me dice, la regla es esta. Se tildan cuando no se ve, cuando termina en N, S vocal. Ya, entonces en mi mente está, ok, cualquier palabra que acaba en S, la tildo. Cualquier palabra que acabe en vocal o en N, la tildo. Ya está, de arranque. Por lo tanto, tengo robot, tengo zigzags, tic-tacs, ¿no? Debo la tildo, pues, porque acaba en S, ¿no? Aunque aquí habría una excepción, ¿no? Porque aquí debería ser los robots. Entonces, eh, bueno, la debería tildar porque acaba en S. Sin embargo, es una observación, es una excepción, porque si está precedida de otra consonante, en este caso la consonante es la C, no debe llevar tilde. Por lo tanto, no se tilda, ¿no? A pesar que acabe en S, no lo tildo porque antes de la S hay otra consonante, está precedida de otra consonante. Ya está. Seguimos, chicos. Tampoco llevarán tilde las palabras agudas que terminan en Y, pues esa letra se considera consonante a efectos de acentuación. Yo sé que esta Y, que antiguamente le decíamos Y, pero ustedes ya no, miren que la Y es de mi época. Ustedes Y. Entonces, esta Y, en algunos casos, tiene el sonido fonológico de I. Y por ello yo podría considerarlo como una I en fonología, ¿no? Es decir, en sonido, porque yo sé definitivamente que esto es una Y, pero lamentablemente en las reglas de tildación me dice, ¿no? Que tampoco se va a considerar si termina en Y, pues esta sigue siendo una consonante dentro de los efectos de acentuación. Por ejemplo, virrey, que si yo no supiese escribir y fuera una niñita, no sé, de 3 años, 4 años yo pondría virrey con una I de estas, ¿no? Porque para mí suena como una I. Pero a pesar que es una Y y tiene la fonología de una I, igual no le coloco la tilde, porque recuerda que en la regla están las vocales y estas no son vocales. Tendrán el sonido de vocal, pero no es una vocal, es una Y. Así que tampoco se tilda. Aquí lo voy a resaltar. Ya está. Lo hubiera resaltado, creo mejor, ¿no? Cambio de estrategia. Ya está, para poder recordarlo, chicos. Y ejemplito está ahí, ¿no? Si las palabras graves terminan en S, precedidas de otra consonante, llevarán tilde. Porque en mi regla, yo subo y mi regla me dice que las palabras paroxítonas o graves, como a mí me la han presentado, son aquellas que las voy a tildar siempre y cuando no acabe ni en N
No acabe ni en S y no acabe ni en vocal, ni N, ni S, ni vocal, lo tildo. Sin embargo, acá dice que si están precedidos, si terminan en S, no debería tildarse, dice la regla. Pero si cuando terminan en S están precedidas de otra consonante, sí la tildo. Es una excepción, ¿no? Si terminan en S, pero precedidas de otra consonante, sí puede llevar tilde. Sí llevará tilde. Uy. Entonces, ejemplo, ya. Entonces, ejemplo, chicos, tenemos bíceps, tenemos cómics, forceps. Entonces, a pesar que bíceps, por ejemplo, que es una palabra tan de moda últimamente, termina en S, la regla dice que no lleva tilde, ¿verdad? Porque es la contraria de las agudas. Pero la tildo porque está precedida de una consonante, en este caso la consonante P. Da igual qué consonante. La cosa es que esté precedida de cualquier consonante. Listo, chicos. Nos vamos a la D. También llevan tilde las palabras graves o llanas que terminan en Y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación. Ya está. También llevan tilde, dice las palabras graves, las vamos a resaltar. Si son graves, llevarán tilde. Aquellas, las graves, vamos a poner por aquí, aquellas que terminan en Y, pues se considera consonante a efectos de acentuación. Entonces la regla me dice, ¿no? Es casi muy similar a lo que estaba acá anteriormente. La regla me dice que no lo tildo si, si termina, perdón, en NS vocal. O sea, voy a tildar si no estoy frente a una NS o vocal. Pero yo sé que si yo digo pone, termina en Y, suena vocal, pero hemos dicho que sigue siendo consonante a pesar que el sonido es de vocal, igual como el caso de la A de agudas. Y por lo tanto, sí, efectivamente, se coloca la tilde. Se rompe la regla, ¿no? Listo, chicos. Luego tenemos el caso E. Las palabras sobre esdrújulas son compuestas. Los enclíticos, como hace un momento justo me preguntaba por los enclíticos, no me acuerdo quién fue. Perdón, pero justo me estaban consultando acerca de... acá está Rodrigo, por los enclíticos. Entonces, en ellas se combinan los verbos y los pronombres enclíticos, efectivamente, tal como dijo Rodrigo, ¿no? Entonces tenemos aquí un enclítico, tenemos otro enclítico, por acá tenemos un enclítico y otro enclítico. Y estos, obviamente, lo voy a hacer de otro color, son los verbos. ¿Qué son los enclíticos, no? ¿Qué está hablando la profe? Los enclíticos son aquellos pronombres personales, átonos, que se pueden colocar detrás de un verbo y forman una sola palabra, ¿no? Generalmente hay una manera también de recordar estos enclíticos, pero a ver, están la palabra, los enclíticos, por ejemplo, son los que ayudan a formar esta me, esta te, esta se. Yo no lo leo corrido, pero si tú lo lees te vas a dar cuenta y es así como a veces te hacen recordar a modo de mnemotecnia en la academia, ¿no? Pero es una manera de recordarlo, ¿ok? Y también puede estar Lola, Leles, Le. Y obviamente sus plurales de estos, ¿no? Lola, Les. Entonces, al menos la parte de arriba es más fácil de recordarse. eh, Leyéndolo todo corrido, todo junto, ¿no? Y bueno, Lola, Le, ¿no? Es una manera también de que nosotros recordemos los enclíticos. Entonces, y estos son, ¿no? Los que me ayudan a formar sobre estructura. Ya está. Muy bien, chicos. Hemos visto la teoría de agudas, de la comita, y también hemos visto las excepciones, ¿no? Las observaciones que vemos aquí. Obviamente podemos ir avanzando, retrocediendo. Igual tú tienes el material en el Classroom desde el día, desde ayer, ¿no? Tilde las siguientes oraciones. Vamos a ver. Vamos a aplicar según la
lo que acabamos de ver de aguda, grave, etcétera, etcétera, ¿no? Solo que está en oraciones. Muchísimos automóviles carecían de matrícula. Muy bien. Yo me voy a ir por acá porque ahora que veo la primera oración, no la han puesto en las excepciones. No está acá, no le he puesto, pero lo voy a poner aquí como excepción. Acá, un costadito de las graves. Me dice que cualquier consonante que no sea ni N ni S vocal la tilde. O sea, ni vocal. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en Jauría? Vamos a hacerlo de otro color. La palabra jauría, chicos, lleva tilde. Según yo, no. No debería, ¿no? Y la regla, gracias Ala, y la regla me dice que no debe llevar, ¿no? Porque la regla dice, llevarán tilde cuando termina en cualquier consonante, pero que no sea ni N, ni en S, ni en ninguna vocal. Ah, jauría cabe en vocal. Entonces no lo tildo, pues porque la regla dice que no se tilda, ¿no? Pero sí, que lo tienes súper claro, Rodrigo. Ah, bien, André. Pero sí los voy a tildar. Hay excepciones, lo malo de, muy bien, Saraí, de la, en la I, ¿cierto? Bien. Sí lo tildo, ya sí lo tildo, chicos. Jauría sí lo tildo, porque una de las tantas excepciones es como ustedes bien lo han puesto ahí. Cuando se presenta un hiato, sí le coloco tilde. Nuestro tema no es el hiato, pero de repente lo podemos recordar a grosso modo, porque el hiato, si ustedes lo tratan de recordar un poquito, es que se produce cuando tenemos una vocal cerrada. La vocal cerrada puede ser IU o un I al lado, una vocal abierta. Entonces, según la regla, deberían estar juntas si es que fuese un diptongo. Pero cuando yo pronuncio la palabra jauría, yo me doy cuenta que hago como que un alto y una fuerza en la vocal I. Como hago una fuerza, esto me genera justo la pausa, ¿no? El alto. Jauría. Entonces, a diferencia de jau, que es un diptongo. Jauría. Entonces, si no, no haría esta pronunciación fuerte, yo diría jauría, ¿no? Pero es jauría. Entonces, le coloco la tilde en la vocal cerrada y hace que se separe de la abierta, ¿no? Lo clásico que nos enseñan es que si es una vocal débil, se vuelve fuerte con la tilde. Entonces, al volverse fuerte, ya es solita, pues no necesita de nadie, ¿no? Y la sílaba ri está sola y la sílaba y la a forma una sílaba independiente. Es decir, se produce un hiato. Entonces, es una excepción también cuando tenemos un hiato, como bien me han dicho ustedes por aquí, por el chat. Ajá. Claro, Mariana, cuando hay un hiato. Excelente, ya está. Perfecto, chicos. Haciendo esa aclaración, nos vamos otra vez a los ejercicios. A ver, ¿dónde iría la tilde? Hay muchas palabras que necesitan tilde, ¿no? A ver, en la uno, así por el chat o si quieren por el micro, como ustedes quieran, ¿qué palabras deberían tildarse? ¿Y en dónde, no? Automóviles en la O. Automóviles en la O, muy bien. En la primera. Matrícula en la I. Ya, automóviles en la primera y en la segunda O. La segunda, Ah. automóviles. ¿Y qué dijiste otro? No te iba a escuchar, Matrícula disculpa. en la I. En la I. Ya está, excelente, muy bien, Ala. Vamos a ver qué dicen por acá. Carecían José. en la I. Carecía, Said, César justo me acaba de decir, muy bien, Saraid. Rodrigo, en la I, Y, porque, ajá, muy bien, y Ala. muchísimos en la primera I, porque si va en la segunda diría muchísimos. Exacto, ¿no? Muchísimo. Muy bien, Alan. Por acá está Rodrigo también. Perfecto. César. Es verdad, Mariana. Todos llevan tilde. Muy bien, José Fernando, André, Saraí.
Muy bien, chicos. Ya está. Tenemos, por ejemplo, muchísimos. ¿Qué clase de palabra es? Esdrújula, muy bien. César, Rodrigo, Catherine, André. Ajá, excelente, es una esdrújula, ¿no? Y tenemos carecía, que es un yato, ¿verdad? Es una excepción. Matrícula lleva tilde en la I, pero no necesariamente es un yato, es una esdrújula también. Ujú, muy bien, para recordarlo. Ya está, excelente. Muy bien, chicos, están ahí. Muy bien. Tenemos ahora la oración 2. ¿Dónde llevaría tilde? Crítico Crítico. lleva en la I. Crítico en la I, muy bien. Saraí. ¿Alguien más escuché? Discúlpenme. Sí, crítico. Crítico también, José Fernando, muy bien. Crítico en la primera I. Visitó. Visitó. Visitado. Ajá. Muy bien, José Fernando, Saraí. Muy bien, Carla, Tatiana, André, Rodrigo. Ajá, muy bien, Saraí. Un famoso crítico de arte moderno visitó nuestra ciudad. Tenemos esdrújula y agudo, ¿no? Muy bien. Deme esos folders y 3 lápices. Lápices. Lápices, ¿verdad, José Fernando? En DM. Deme, también le pongo. Ok, ¿dónde le pongo en deme? En la primera E. En la primera E. En folders en la O. Folders en la O. Muy bien, Saraít. Ok, lápices, Carla, Mariana. Cerebro. En la O. Cerebro. Ah, abajo, ¿no? Ya, ahí está Sí. bien la 2, ¿todo correcto? ¿Podemos pasar a la 3? Sí. Sí. Ujú, muy bien, correcto. Y miren, aquí tenemos una excepción también, ¿no? Porque a pesar que deme es una palabra grave que acaba en aguda, como es un imperativo, es decir, es una orden que está acompañado del modo imperativo y tiene además un enclítico, ¿verdad? El enclítico es me del verbo dar. Sí, efectivamente, se admite la tilde. Muy bien, chicos. Celebró, tenemos la tilde, En trigésimo en la E. trigésimo en la E. Muy bien, Saraít. Carla, muy bien. Compañía en la I. Saraí, muy bien. Compañía en la I. Justo estaba leyendo el tuyo. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Y Rodrigo, ahí está. Ya está. Perfecto. Muy bien, chicos. Excelente. Celebró en compañía de sus familiares su 30º aniversario. Listo. 5. Cánticos en la A. Cánticos en A, ¿verdad? Esa es una esdrújula. Muy bien, Saraít. Pájaros en la primera A. Pájaros en la primera A. Excelente. Muy bien, Saraí. ¿Cuándo en la A? Cuando en la A. Ok, muy bien, José. Por Carla, Podrás en la A. R- Podré. podrás en r- la A, ¿verdad? Carla, Saraí, José, perfecto. Lágrimas Lágrimas. en la primera relación A. en la O. Relación en la O, muy bien. Lágrimas en la primera A. Lágrimas en la primera A, excelente. Corazón en la última. Corazón en la última O, ¿verdad, José? Muy bien. Vamos a ver qué dice por acá. Término en la E. Término en la E, Saraí, José, Carla, muy bien. Justo ya están en las 6, André, ya, un minutito. Listo. Las 5, ¿todo es correcto? ¿Podemos ir a las 6? Sí, todo bien. A ver.
¿Seguros? Ajá, exacto, Carla, muy bien. Sí, está perfecto. Sí. Entonces, chicos, sí puedo tildar cuándo, cómo, dónde, qué, quiénes, cuánto, siempre y cuando sea un pronombre interrogativo. Pero en este caso es un subordinante, una conjunción subordinante, y por lo tanto no lleva tilde. O sea, si suena pregunta más fácil o exclamación, sí lo tildo. Pero aquí, si me doy cuenta, es una subordinación. O sea, no es ni pregunta ni exclamación. Por eso es que no lo tildo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí nos podemos pasar a las 6. Y ya vi que por acá me pusieron máscara y adquirí, ¿no? Excelente, ya está. Ahora las 7. Después en la última I. Después en la última E. Muy bien, Saraí. Críticas en la I. Críticas en la I. Muy bien, Saraít. Después, muy bien, Jóvenes, Mariana. jóvenes en la O. Ácidas en la primera A. Mm, ajá. Ah, jóvenes. Muy bien, Saraí. Muy bien, José. Jóvenes en la O, ¿no? Exacto, lo notó. Ya, listo, se acabó. Muy bien. 8. Vía en la I. Bien Pública en la U. ahí. Bien, Aarón. Pública en la U. Pública en la U. Vía en la I. Muy bien. Muy bien, chicos. Ujú, muy bien, Mariana. Ujú, André. Saúl no lleva tilde en la U, profesora. Saúl, Saraí, sí. A ver, lo ponemos. Ujú, ujú. Ya está. ¿Está todo correcto? A ver, chicos. Profesora, una pregunta. Sí. Fue, no, yo creo que no lleva tilde. Bueno, lleva tilde, ¿no? No, Ujú, muy bien. ¿Por qué? ¿Tú lo recuerdas? Porque es un nombre de persona. Hay ciertos no llegué a escucharte, disculpa. Hay ciertos monosílabos que sí llevan tilde, ¿no? Ciertos monosílabos, por ejemplo, que forman parte de tildación diacrítica, ¿no? T, C, no sé qué, sí, más, D, entre otros, ¿no? Para citar algunos, que son los que ahorita se me vinieron a la mente. Sin embargo, fue y fe, que son dos monosílabos, clásicos típicos, en algún momento sí llevaron tilde. Por eso de repente se generó la confusión, ¿no? Que algunos creyeron que sí lleva tilde, ¿ya? Entonces, al igual que, por ejemplo, hay muchas reglas que ha cambiado la RAI desde el año 2010. Muchísimas, ¿no? Y mira que el 2010 para ahora, pues son ya 15 años que han cambiado bastante, ¿no? Y sin embargo, algunas todavía las seguimos aplicando. Puede pasar también, chicos, que viene el error de nosotros mismos, ¿no? De los profes. En que si tú ves que tu profe lo tilda, pues tú crees que está bien, ¿no? Sin embargo, sí, es algo que yo a veces siempre batallo porque fue y fe no lleva tilde, ¿no? Di, no sé, ti también veo que a veces tilda. Jamás lleva tilde. Creo que yo lo coloqué para que juntos lo podamos analizar. Ujú. Excelente, muy bien, chicos. 9. Ya los veo por aquí. Último en la U. Último en la U, rindió en la O, muy bien, Saraid, muy bien, José, muy bien, César, Sábado. sábado, ya yo escribo todo lo que ustedes me dicen, ¿ah? Listo, ¿pasamos a la 10? Sí, Sí. Ujú. Publicaron. ¿Seguro, No seguro? A publicaron. ver, a ver.
Publicaron No, ya, no, ¿no? no. Pasamos antes de pasar a la 10, chicos, pasamos a la 10. Mírenlo bien, la 9. En examen, Ujú. Sí, Examen no lleva tilde. examen no lleva tilde, ¿no? Si dijésemos exámenes, ahí sí lo podemos tildar. ¿Por qué lo puedo tildar exámenes y examen no? ¿Por la S? Por la S, a ver, porque son, ¿cómo se llama? Ay, porque le hemos visto en hablan la regla, de, ¿no? ajá, Inés, todo eso. O sea, lleva tilde por el NES o... ¿Y qué clase de palabra es exámenes? Mm, Esdrújula. Esdrújula, ¿no? ¿Y bien? ¿Qué me dice la regla de las esdrújulas? Bien, Rodrigo. La regla de las esdrújulas, muy bien. También Camila, me dice que todas se tildan. Por eso yo tildo exámenes. Sin embargo, examen ya no es esdrújula, ¿verdad? Sino es una palabra no, gra- grave. Ajá, muy bien, José. Y la regla de las graves, bueno, si es que no están las excepciones, me dice que no la tildo, sino si termina en N, S, O. Ajá, perfecto. Muy bien. Ahí está. Y por lo tanto, no lleva tilde. Vámonos a la 10. Ya, me dijeron, publicaron en la O. Exámenes, ahí sí, bien. Alfabético. Alfabético, ¿verdad, Tatiana? Muy bien. Ah, estás, por ahí justo estabas leyendo tú lo que has escrito. Y Mariana, exámenes. Ya está. Perfecto. Nos vamos a la 11. Publicaron no lleva tilde. Publicar no lleva tilde, ¿cierto? Es una aguda, y si fuese aguda, yo diría, bueno, si fuese aguda, perdón, disculpen, no es una aguda. Si yo digo que lleva tilde, sería aguda, ¿no? Y si sería aguda, sería publicaron. Entonces es grave, publicar. Lo que pasa es que muchos de nuestros verbos en pasado, en pretérito, sí llevan tilde. Jugó, bailó, cantó, etcétera. Y a veces la vista es tan rápida que creemos que todos los que están en pretérito en pasado llevan tilde, pero algunos, sobre todo los que tienen terminación no, definitivamente no. Listo, chicos. 11. alfabetización en la U. Alfabetización en la O, Metalingüística en la I. metalingüística en la I, es una esdrújula, Condición alfabetización. en la O. Condición en la O, muy bien. Nada más, no. Nada más, ¿verdad? Muy bien, excelente, muy bien, José. Y por último, chicos, tenemos la 12. María, María, llegaron. llegaron. No llegaron No, no, Sí, no, no. no, ¿verdad? Va a suceder lo mismo que publicaron. nada más. ¿Es Nada más. Inés o Inés? No, no, Inés. Inés. Inés, ¿cierto? Muy bien. Inés lleva tilde. Sí lleva tilde. Sí lleva tilde. ¿Por qué le tildamos? Porque es una palabra Grave. No, Ujú. aguda. aguda. Muy bien. Como es aguda y acaba en S, excelente. Sí lo tildo. Muy bien. Vamos a ver por acá qué me dice. Información. Creo que fue de arriba. No, Saúl sí lleva tilde. No se ve, ¿no? Y fue sí, lo dijimos, no sé si me llegaste a escuchar, de repente se me entrecortó. Fue sí, no lleva tilde, ya desde el año 2010 aproximadamente esta regla ya se anuló, ¿no? Fue, fe, ti, son varios monosílabos que no se tildan. Ujú. No hay una explicación exacta, sino que la RAI decide anular la tildación en monosílabos que no son diacríticos. ¿A qué nos referimos con diacríticos? Por ejemplo, yo tengo él, pero existe el cuando es el de artículo, por ejemplo, el libro, y cuando tengo el de pronombre, por ejemplo, él compró un libro. Entonces, como hay dos palabras que tienen dos significados distintos, para poder distinguir uno del otro, y es monosílabo, yo le pongo a uno tilde, que es la explicación que da la RAE, ¿no?
Pero en el caso de fue, en el caso de fe, no son palabras con doble acepción, no son palabras con doble significado, sino una sola. Así que no hay la necesidad de colocar la tilde. Ujú. Sin embargo, nos falta una última tilde, chicos, en la 12. Ya, ¿O es verdad. María? José María, ¿verdad? Muy bien, José. Muy bien. Lo voy a tildar. José María es una palabra. Generalmente José María es una palabra es un nombre compuesto, ¿no? Que es José María, que están separados. Y obviamente ahí le pongo tilde. Pero en este caso hay algunas personas, por ejemplo, José María Escriba, es un personaje reconocido y su nombre es todo junto. Y sí se lleva tilde. Y sí lleva tilde, perdón. Pero voy a responder también la pregunta que me hace Saraí, que es muy pertinente lo que me dice Saraí. Es cierto lo que menciona, porque en los nombres y en los apellidos no hay reglas, ¿cierto? Porque yo podría llamarme, no sé, Claudia con K de repente, ¿no? Podría alguien llamarse Inés con Z, o de repente alguien se llama Ángel y no lleva tilde, ¿no? Sin embargo, como es grave y termina en L, por regla sí debería de tildarse. Ahora bien, nosotros lo tenemos esto súper claro. Yo lo veo que sí, porque incluso me lo han escrito aquí en el chat, ¿no? ¿Por qué tiene tilde Inés, José María, etcétera, ¿no? Saúl no debería de tildarse porque los nombres no llevan, no tienen regla, en realidad. Una regla imperativa, ¿no? No es una orden, digámoslo así. Pero, sin embargo, nosotros ahora hemos decidido sí aplicar la tilde solo a modo de reforzar lo que hemos aprendido, ¿no? Para poder ratificar los conocimientos de clasificación de palabras según el acento que hemos aprendido, chicos. Pero definitivamente no es que lleve tilde de alguna manera directa, ¿no? Si, por ejemplo, alguien escribe su nombre María y no le pone tilde, yo no podría corregirle, porque es así como la han registrado en el RENIEC, ¿no? Entonces, no podría decir, oye, tu nombre está mal escrito, ¿no? Porque no se le podría dar esta indicación. Sin embargo, como ahorita estamos practicando, sí, nosotros hemos aplicado todas nuestras reglas, ¿no? Y hemos tildado en los nombres también para hacer a modo de conocimiento simplemente, ¿no? De aplicar nuestras reglas. Ujú. Claro, por regla, los nombres podemos dejarlo incluso sin tildar, porque lamentablemente el array también nos indica eso, ¿no? Que en los nombres no podemos aplicar una regla, digamos, una regla para todos, ¿no? No podemos generalizar, ni en los nombres ni en los apellidos. Nicografía C, S, Z, podemos encontrar aún, por ejemplo, no sé, tal vez González, ¿no? Con Z y un González con S. Entonces, ¿cuál de los dos está mal? Ninguno, porque es así como los han registrado. Y como ha habido tantos errores al momento de registrarlos, por eso es que la RAI es complaciente, ¿no? Y dice que no es regla mejor para ninguno. No podríamos decir que alguien ha escrito mal su nombre por ello, ¿no? Debería, ¿no? Debería para uniformizarnos y no crear tantos nombres a veces súper raros, ¿no? Que uno lo escribe con Z, otro con S y etcétera. Pero es lo que la RAI nos ha dicho, ¿no? Si ahorita hemos tildado, chicos, recuerde que es a modo de práctica, para aplicar la regla. ¿Pero a qué me refiero cuando digo la regla? No me refiero a la regla de nombres, ¿ah? Sino me refiero a la regla de aguda, graves, a esas reglas me refiero, ¿no? Las reglas de acentuación general. Ujú. Ya está, perfecto, muy bien. Gracias también por la pregunta. Excelente, nos vamos a la 13. Tenemos más. Podría. Eloy. Podría, ¿no? Ajá, no te había entendido bien. Podría, muy bien. Búho en la U. Búho en la U, muy bien, es un yato. Había. En la I. Había, también tenemos un yato en había. No. Sí, ¿verdad? Es un yato también. Y no hay más, ¿cierto? Muy bien. 14. Estación en la U. Estación. Estación. Estación.
París. No, París. no, no. Ujú, está perfecto, es una palabra aguda. Muy bien, José. Paró en la O. Ramón. Ramón en la O, muy bien, es aguda. Recuerda que no es que si existe un Ramón en la clase y no se tilda, no hay problema, ¿no? Pero estamos aplicando las agudas, graves. Paró en la O. Paró. ex- Y bajó, ¿no? Bajó. Exacto, perfecto, ya está, aguda. El aire de la turbia llanura era húmedo y frío. Húmedo y frío. Húmedo y Húmedo frío. y Muy bien, excelente. Húmedo esdrújula, frío, grave, yato. 16. Furgón. Vio. Vio. Furgón, bien. furgón. Vía. Ok, Vio. vio, furgón, Vía vía, muerto. Bebía. Vía. vía, de bebía. Listo, excelente, chicos. Ya, bueno, lo voy a tildar. Ujú. Hay un error. Vio. Vio, sí, vio, no se tilda, hay más de un error, ¿no? Hay tres errores, porque lo he repetido. Vio, chicos, no lleva tilde, yo lo puse porque por acá me dijeron, me escribieron, me lo dijeron verbalmente también. Y vio sucede lo mismo que dio, que fe. Hay varios monosílabos que no llevan tilde, ¿no? Podemos hacer la lista incluso. Vio, dio, fe, ¿cuál era hace rato? Fue. Son monosílabos que no llevan tilde porque no, incluso no tienen sus diacríticos, ¿no? No hay otra palabra que se escribe igual y que posea otro significado. No lo tildamos. 17. Traté Traté, excelente, es aguda. frágilmente en la Fra- A. en la A, ajá. Es una palabra. Angustia. Angustia. En la U. Muy bien, No, en la chicos. I. En la U. Vamos a ver si angustia lleva tilde, ¿no? No puede tener dos tildes. Ok. Angustia. Si lleva en la U, yo diría no, angustia, ¿no? Ok. Si la fuerza de voz está en la gus. Y si estuvieran ahí, yo diría angustia. No digo angustia, ¿verdad? Digo angustia. Entonces, esta se va. Definitivamente esta tilde no es. ¿Qué sucede con angustia? ¿Puedo tildarla? Es una palabra grave, Mm, mm, pero acaba en o- vocal. ¿Qué dice la regla? Si es grave y no se tilda, ¿verdad? Es grave, tiene la fuerza de voz en gus, pero no lleva tilde. Ujú. Solo tenía dos tildes. ¿Por qué anoté frágilmente no se tilda? Sí lleva tilde, solo que quería aprovechar para explicar, chicos, que frágilmente es una palabra de doble acentuación. Todas las palabras que terminan en mente, que son adverbios, son palabras de doble acentuación. ¿Por qué razón? Porque yo tengo frágil y tengo mente. Son dos palabras que al final que une una sola, ¿no? Frágil y mente. Entonces, en el caso de frágil, chicos, pues lleva tilde acá, ¿cierto? Y en el caso de mente, el acento se encuentra en men. Por eso es que nosotros decimos que es una palabra de doble acentuación. Con estas palabras adverbializadas, ¿cómo sé la regla de las tildes? Porque también tiene su regla. La regla de las tildes es que si en su palabra natural, es decir, en frágil, llevase tilde, cuando yo tenga frágilmente, también lo tilde. Si en su palabra natural no llevase tilde, por ejemplo, terriblemente, terrible no lleva tilde, entonces, cuando yo tengo terriblemente, tampoco lo tildo. En conclusión, me guío por la palabra natural. Como frágil lleva tilde, frágilmente también lleva tilde. Muy bien. Ahora nos vamos a la 18. Oráculo. Oráculo, muy bien, José, André, Efraín. Oírlo. En la I. Ah, André, estás en la 19. Oírlo. Yo- Y está, ¿no? Nos está hablando. Muy bien, oírlo es yato, correcto. Y Efraín también lleva tilde en ahí, es un yato. ¿Habría otra tilde más en la 19? Ajá. Después.
Después, muy bien en la E. Melodía de ahí. Melodía en la I. Excelente, ya está. 20. Observo en la U. Observo en la O, muy bien. Ah, no es mediodía, profesora. Ah, mediodía. Mediodía. Sí, está Rápida, rápidamente la primera. rápidamente en la A. Muy bien. Y no hay más, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, chicos. Hemos tildado, hemos aplicado ahí la regla de acentuación aguda, grave, esdrújula. Quería plantear aquí algunas oraciones con las comitas. No sé si el tiempo me lo permita, pero si es, yo creo que sí. De ahí nos vamos a marcar. Creo que sí. Por aquí lo voy a poner. A ver, vamos a ver. Listo, a ver, voy poniendo la primera oración, ustedes van mirándolo y me van diciendo si quieren de una vez. Tenemos el material, recuerden, en el Classroom para poder ver qué clase de coma pertenece y en dónde aplico la coma, ¿no? Ujú. A ver, en la uno, ¿dónde iría la coma? Si la tienen, me la sueltan nomás y ya lo coloco. Excelente, ya veo un mensaje en el chat. Cuéntame en la E. Ah, ya. Ahora vamos a poner, Saraí, las comas, las comitas. Ajá, Mariana, Saraí. Listo, perfecto. Las comitas, ¿no? Yo puedo abrir mi material, mis diapos para poder guiarme. Está mi lápiz. Acá está. Y después de Angelo le coloco una coma. ¿Qué tipo de coma es? Ya, muy bien, André. Ya tenemos la coma aquí de la 2. Pero ¿qué tipo de coma será la uno? Ajá, muy bien, Saraid, muy bien, José. Nos faltó al final de Bella. Vocativa, muy bien, André. Ángelo, coma. Ángelo viene a ser el vocativo, es un elemento extraoracional. Por lo tanto, es una coma vocativa. Luego tenemos Catalina, la más bella. La más bella es lo que está dentro, que hace referencia a Catalina. Es una descripción. Así que es una coma. Ajá, muy De- bien. ¿Se acuerdan la clase de coma? Positiva. Apositiva, muy bien, Lara, puede tener otro nombre por ahí, pues no hay ningún problema, hace alusión a lo mismo, coma apositiva. Ujú. Ok, coma positiva. Vamos a irnos para una oración más, dos más. Uy, yo lo puse en la coma. Bueno, es la costumbre, discúlpeme, pero falta una coma, por si acaso. Falta una coma y también falta la clase. Se me fue colocar la coma.
Muy bien. Me voy a la 3 entonces, chicos. A ver, vamos a ver qué me han puesto. Ya, después, antes de fue, perdón. Va la coma, fue terrible. El robo, coma, según lo narrado. Muy bien, André. Muy bien, José. Muy bien, Mariana. Ya. ¿Qué tipo de coma es esa, chicos? Opositivo, no. Mm, ¿Te parece la positiva, no? Pero a ver, ¿qué coma será? ¿Qué coma será, chicos, la oración 3? Ajá, muy bien. Muy bien, André. Bueno, me voy a ir un ratito a las 5. Vamos pensando a las 3. Necesito comprar libros de terror porque André me ha respondido de suspenso, coma de amor, coma, no, perdón, y de historia, coma, y debo hacer. Esta es la coma que sí se permite, ¿se acuerdan? Porque viene otra proposición. Es decir, es otra idea. Como esta es una proposición distinta a la anterior, tranquilamente sí puedo colocar esta coma. Sí, porque esto es una proposición. Sin embargo, aquí no podría jamás colocar una coma porque es la continuidad de los elementos enumerativos. Muy bien. En la 3, chicos, nos hemos quedado ahí. ¿Qué coma es? ¿Inciso? Inciso. Muy bien, José. Excelente. Es una coma inciso. Porque es como una acotación que yo hago. Es un inciso, ¿no? Como dice su nombre, como lo ha dicho André. Y si lo saco, el robo fue terrible. No pasa nada, ¿no? No hay ninguna variación. Excelente. Ya está. Muy bien, Mariana, también. Eh, muy bien, Saraít. Muy bien, César. 3 incisos, ¿verdad, Lara? Muy bien. 4, chicos. Ya me han dicho la coma, pero ¿qué tipo de coma es la 4? Vocativa. Vocativa, ¿verdad? Muy bien, es una coma vocativa. Recuerden que la vocativa puede estar al inicio, podría estar también al medio o puede estar al final. Ya está, perfecto. Acá no he puesto, ¿no? Coma inciso. Y la 6, chicos. 6. 3 incisos. Ajá. Cristian baila marinera, Joana Guayno. Ya, aquí me dicen así. ¿Así está bien? Si es así, ¿qué coma es? ¿Vocativo? Vocativa. Recuerda, por acá también me han puesto vocativa. Recuerden que la coma vocativa es cuando yo me dirijo a alguien, o sea, le pido algo o le ordeno algo. Pero aquí me parece que no le estoy pidiendo ni ordenando. Es una coma elíptica, ¿ok? En la 6 es una elíptica. ¿Y dónde va la coma en la 6? ¿Está bien ahí? Sí, está bien. Ya, ¿seguros, chicos? Recuerde que la coma Después de elíptica, Cristian, después de Cristian. mm, Estaría afirmando Cristian baila marina. después de, y ujú. después de Joana. Después de Joana. Claro, si yo lo pongo después de Cristian es como que yo le ordeno, ¿no? Cristian, baila marinera. Ajá. Pero aquí estoy afirmando, ¿no? Cristian, baila marinera. Joana, guayno. Y por Bueno, eso es que es una coma elíptica porque reemplaza un verbo. ¿A qué verbo reemplaza? ¿Reemplazo de verbo? Ajá, ¿a qué verbo está reemplazando?
Mm, ah, Baila, ¿no? Ujú. Ahí estoy poniendo elíptica. Al verbo baila, excelente, ya está, perfecto. Entonces, chicos, ¿por qué no sonaba bien? Porque yo a propósito no he puesto el otro signo de puntuación, que aquí ya me lo están poniendo, ¿no, André? Cristian baila, no sé si me debe bien, faltaba el punto y coma. Cristian baila marinera, punto y coma. Joana, coma, no sé, no se ve bien esta coma acá. Joana Wine. Entonces, por eso es que de repente ustedes en algún momento quisieron poner la comita después de marinera, porque ustedes habían identificado que debería ser una pausa por ahí, ¿no? Pero era un punto y coma que a propósito no lo puse para ver si lo identificaban. Muy bien, chicos. Ya está, excelente. Miren, hemos acabado aquí, solo hemos hecho 6, pero vamos bien, lo hemos identificado. Y vamos a pasar a las preguntitas. Identifiquemos el tipo de coma de la siguiente oración. Ese joven que había estudiado mucho se concentró y rindió un buen examen de admisión. A ver, vamos a ver la respuesta primero. ¿vocativo? Sí. Es una coma, voy a irme un ratito, perdón, vamos a ir para ver dónde lo pongo. Esta coma de inciso también se puede llamar incidental, que es la que tenemos acá, ¿no? Una alternativa. Acá en la B, ¿no? Incidental. Que es lo mismo, o inciso, cualquiera de los dos nombres se puede usar. Y acá al final no importa porque en el PPT no estaba, pero yo te lo pongo por acá. También existe, porque he visto en las opciones, la coma hiperbática. Y la coma hiperbática es aquella que se aplica cuando está en desorden. Y por lo general se pone antes del verbo, perdón, antes del sujeto, la coma hiperbática. Entonces vamos a ver un ejemplito. A ver. A ver, le voy a cambiar, creo. A ver, ahora leo el mensaje que está en el chat. No, eso sí, no. Sin embargo, Rodrigo, esa es su función, ¿no? Estar de relleno nomás. Es verdad. Pero lo malo es que no. Pero sí para uno, ¿no? Porque a veces uno mismo se pone nombres, ¿no? Tal, tal. Y es una manera que cada uno lo maneja internamente, pero también sabes la formalidad del nombre, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, ajá, André, procuró dar su opinión coma, José con respeto. Si nos damos cuenta, la oración está desordenada. Yo digo que está desordenada porque lo clásico es que en una oración esté sujeto predicado, ¿no? Y la oración sería, José procuró dar su opinión con respeto, porque este es el sujeto. Y lo que ha pasado es un hipérbaton. Si nosotros tal vez recordamos, el hipérbaton es una figura literaria que se utiliza para hacer un realce, un hincapié, porque la oración está desordenada. Decimos desordenado porque se ha dañado, se ha alterado la sintaxis, porque la sintaxis típica, como hablamos, es sujeto predicado. Sin embargo, hay mil oraciones donde primero está el predicado, luego el sujeto y luego sigue el predicado o sujeto al final ya tiene una alteración de la sintaxis, es decir, tiene que colocar una comita hiperbática. Muy bien. Listo, chicos. Esta comita no estaba en el PPT del tema la coma, por eso es que quise ponerlo. Y también quería hacer la aclaración que podemos llamarle incidental. Ya está. Ahora dando las aclaraciones, yo creo que la uno ya lo podemos decir.
Ajá. Entonces vamos a ver las respuestas. Es la E, la B. Hay dos opciones, la B y la E. La B, la B. Ok. Entonces tenemos la B, la E. Identifiquemos el tipo de coma. Ese joven, coma, si es la B sería incidental y si fuera la E sería hiperbática. Recuerda que es hiperbático cuando la oración está desordenada, pero ese joven es el sujeto. Entonces, de arranque yo digo la oración está desordenada. Sin embargo, ese espacio que había estudiado mucho, como hace un momento decía Rodrigo, es de relleno, ¿no? Es un floro que se pone ahí, ¿no? Ese joven se concentró y rindió un buen examen de admisión. Listo. Tranquilamente puedo decir solamente eso. Así que sí, es una coma de inciso. Reconocemos cuántas palabras están mal escritas. Dos. Ujú. Vamos a ver cuántas palabras están mal escritas. La D, la C. Ya. ¿Y cuáles son las palabras mal escritas? Suiza, ajá. Z y sin tilde, perfecto. Suiza. Juninense, ¿verdad? Debería ser sin tilde. Y suizo también es con Z y sin tilde. Efectivamente, entonces tenemos tres palabras. Ajá, muy bien. Listo, chicos. Número 3. Identificamos el uso incorrecto de las tildes. Tres, C, A. A ver, chicos, ¿cuál es el uso incorrecto? ¿Qué palabrita está incorrecta? Tránsito es en la A, celebra en la primera E y en qué. Célebre en la primera E. ¿Y en qué? Muy bien. Perfecto, muy bien, José. Nos vamos ahora a la pregunta uno. Nuevamente, esto es de retos. Por eso dice uno. Gracias. Acá también faltaba otro. Está. Ujú, sí, André. Cuatro teníamos. Ujú. Esta puede ser, puede llevar tilde. Lo voy a hacer aquí un paréntesis. Ahí lo voy a hacer como yo.
Si yo digo, chicos, esta se fue, esta señorita se fue. Prácticamente me dice lo mismo, que hay alguien de sexo femenino que se ha retirado, ¿no? Pero hay un detalle que es en categoría gramatical, porque si yo digo esta se fue, acá es un pronombre demostrativo. Y yo le digo que es un pronombre porque está reemplazando al nombre, que es alguien que no sé cómo se llama, solo sé que es de género femenino y que además se ha ido. Y una manera de identificar es porque está haciendo relación al verbo, fue. Sin embargo, en la oración 2, esta señorita se fue, esta sí es un demostrativo, pero en este caso es un determinante demostrativo. Y yo me di cuenta que es un determinante porque está calificando al sustantivo señorita. La RAI dice, para que se pueda diferenciar el pronombre del demostrativo, el pronombre del determinante, perdón, recomienda que se coloque esta de pronombre con tilde. Recomienda, mas no dice que es una orden. O sea, si de repente Lara escribe esta se fue sin tilde, está bien. Si de repente yo decido tildarlo esta, también está bien. Cualquiera de las dos es correcto. Hasta el 2010, que donde te comento que hay muchas reglas que se cambian, era una orden que esta sí tenía que tildarse sí o sí, o aquella, o este, o ese, cuando era pronombre. Pero de ahí ya la RAI cambió para facilitar mejor la flexibilidad en la ortografía. Entonces, si quiero la tildo, si no, no. Pero en este caso, esta, que no se dice esta, porque si no yo lo leería, el tránsito está totalmente aglomerado, si no es un verbo, ¿no? El tránsito está totalmente aglomerado. Me doy cuenta que es un verbo y por lo tanto no es ni pronombre ni determinante. A mí se me fue, me fui de frente a la uno. Y menos mal, aquí André me avisó que también estaba mal tildado. ¿Ok? Pero aquí están los casos cuando sí se podría tildar. Pero no es una orden, ¿ya? No es una regla, lo recordemos. Vamos a mirar la uno, me comentan si ya está. Por aquí lo poner se puede o no tildar. No es regla. Ya está. Muy bien, chicos. Perfecto. Nos vamos a la uno. No sé si ya me habían colocado. A ver, a ver. La C creo que me habían dicho, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Ah, la cera de la tres, ¿no? Ya, entonces no. Reconocemos cuál es la corrección de puntuación que se debe hacer en el siguiente párrafo. Los nuevos vecinos de la calle Augusto B. Leguía no eran precisamente del agrado de la vieja vecindad criolla. No participaban en las jaranas que se armaban los viernes por la noche. Retirar el punto después de la noche. ¿Cuáles serían los errores que hay que tomar en cuenta? Dice. ¿Ve? La letra B, la B. Ujú. Retirar las comas antes y después de precisamente. Entonces diríamos, los nuevos vecinos de la calle Augusto B. Leguía, coma, no eran precisamente del agrado de la vieja vecindad criolla, ¿no? No necesariamente le vamos a poner ahí la comita antes y después de. Lo otro me dice reemplazar el punto seguido que cierra la primera oración por punto y coma. No. Retirar la coma después de Leguía un poco, ¿verdad? Y reemplazar el punto después de criolla por una coma. Ujú, muy bien. La 2. Identificamos la palabra correcta para el espacio en blanco. Que mi alma no. Sí. Letra La D.
La D, perfecto, la D. Ya está. Muy bien, chicos, por el chat también. 3. ¿Cuál estará la palabra mal escrita? Dado, ¿verdad? Perfecto, adherir. Está invertido, ¿no? 4. Casita, muy bien. Listo, chicos. Perfecto. 4 casitas, ya. 5. La de dado nuevamente. Ambajes, muy bien. Con G. 5, 6. Que requieren tilde. Pero me van diciendo que debería llevar tilde y lo vamos colocando. Ujú. Camión, perfecto. Aguda termina en N. Por lo Música, tanto, música, esdrújula, toda se tilda. búsqueda, Búsqueda, esdrújula también. árbol, Árbol, grave, termina en L, lleva tilde. Catalán. guión, Ah, Catalán, bien. Aguda, termina en N. Ángel. guión, Ángel, Mágico. Ah, mágico, grave, muy bien. Ángel, bueno, puede hacer alusión también al único. significado. único, Guión, Único. guión, Ujú, ok, único también, único. Escríbelo ahí. Escríbelo, es un crítico, lleva tilde. Ujú, único. Bobina en la I. Boina si no lleva tilde. Solamente es boina. El guión en la O. Ujú. Bueno, el guión puede variar, ¿ah? Si se refiere a un signo de puntuación, ahí indica la tilde, ¿no? Pero como es la palabra suelta, en realidad no podemos determinar exactamente si conviene ponerlo o no. Vamos a ir ubicándolo según la clave, ¿no? Puede darse el caso en que sí, como es una palabra suelta, la podemos tildar sin ningún inconveniente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tenemos 10. Entonces hay que sacarle de guión. Camión 1, música 2, catalán 3, búsqueda 4, árbol 5, escríbelo 6, único 7, mágico 8, ángel 9. Ya. Entonces sí, lo que pasa es que en algunos casos, guión lleva tilde y en otros no. Por lo tanto, no lo consideramos aquí. Señalamos la alternativa, ya, con esta acabamos, que presenta coma vocativa. Si se refiere, mientras lo van resolviendo para responderlo de guión, si se refiere a un signo ortográfico, sí le colocamos la tilde. Pero si se refiere, por ejemplo, en un guión documentado, un guión de escena, ahí no le colocamos la tilde. Como la palabra está suelta, pues es una dicotomía, ¿no? No sabemos si ponemos o no ponemos la tilde. Como no tiene clave, no le colocamos. Ujú. La D, casita, dado, vocativa. Ah, a ver, no, dado no, ¿ah? No olviden, el vocativo es como que yo me dirijo a alguien y esto que me ¿La dirijo D? a veces es una orden, ¿no? No, Casita. a la mala. No, sí es casita. La C. Ajá. No olvides mi encargo, Cori, porque hey, Cori es el vocativo, ¿no? Yo me dirijo a Cori. Ajá. En cambio, en la D es una positiva, porque está describiendo a cómo es Juana. Ajá. Muy bien, chicos. Excelente. Hemos trabajado. Hay bastantes, hay algunos que han quedado y seguro lo ponemos ya para el simulacro. Ujú. Ok, chicos, gracias por su tiempo. Una linda semana. Gracias, nos vemos. Ay, gracias, Rodrigo. Gracias.
Buenas noches. Nos vemos, chicos. Ujú.